Os invito a abrir vuestra Biblia en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos del 13 al 16. Continuaremos lo que la palabra de Dios nos está enseñando acerca de seguir obedeciendo la palabra de Dios. De manera concreta es seguir peleando la buena batalla. Sigue peleando hasta el final la buena batalla. El creyente es caracterizado por obedecer la palabra de Dios en primer lugar cuando ha sido llamado al arrepentimiento. Y en el nuevo nacimiento, al responder al llamado del Evangelio y por la obra del Espíritu Santo, el pecador ha nacido de nuevo, ha pasado de muerte a vida y responde con arrepentimiento. Comienza una vida de obediencia. Una vida de obediencia que lo caracteriza, que muestra la singularidad de una vida. De aquel que se había rebelado contra Dios, era enemigo de Dios y ahora somos sus hijos. Y la muestra de que somos sus hijos se ve en que le obedecemos. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 13 dice así la palabra del Señor. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. El mandato que Pablo le dijo a Timoteo fue ese, ¿verdad? Pelea la buena batalla. 2 veces se lo ha dicho en esta carta. Es más, se lo ha dicho cuando Timoteo estaba a punto de abandonar esa batalla. Y tú y yo estamos en muchas ocasiones acostumbrados o tentados a relajarnos, a bajar la guardia de la importancia del mandato, de la autoridad de Cristo, de su palabra, a vivir en obediencia. ¿Ya hemos obedecido suficiente, hermanos? ¿Ya hemos obedecido suficiente? La obediencia no es la causa de nuestra salvación, la obediencia es la consecuencia, el efecto de que hemos sido salvados por gracia. No hay salvación por medio de obras, para que nadie se gloríe, sino que la salvación es por gracia y Dios la aplica y la da a quien Él quiere. Así que como consecuencia, las buenas obras van a mostrar que el Señor nos salvó. Pero seguimos en esta vida luchando con el pecado que está presente en nosotros y nos afecta, nos influencia. Todavía está la tendencia de establecer nuestras prioridades conforme a nuestro antiguo hombre. Todavía está nuestra tendencia a relajarnos y buscar la comodidad en lugar de obedecer, aunque eso implique sufrimiento. Y por eso aquí hay 4 verdades que nos animarán a seguir obedeciendo. Sigue obedeciendo la palabra de Dios. Recuerda que el domingo pasado ya vimos la primera, la solemnidad, versículo 13. Te mando delante de Dios, este es Dios Padre que da vida a todas las cosas que tienen vida, y delante de Cristo Jesús, este es Dios Hijo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Este es un mandato, un llamado solemne, a que sigas obedeciendo sabiendo que vives continuamente en la presencia de Dios. No hay agujero donde te metas que pueda alejarte del conocimiento de Dios. No hay minuto en el día en el que Dios no está presente. Y esto debe ser un llamado a reconocer la solemnidad de la presencia de Dios que nos motiva y nos lleva a obedecerle. Y en segundo lugar, vimos también la pureza del mandato. Recuerda ahí el versículo 14, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. Ahí está mostrando que esa es la forma en la que debe guardar, obedecer. La característica de nuestra obediencia al mandamiento de Dios es sin mancha y sin reproche. Y ya estuvimos estudiando que muestra la calidad de nuestra obediencia, que debe seguir siendo sin excusa todo aspecto de tu vida, todo aspecto de la palabra de Dios y sin tolerancia y sin partes grises. Y sin permisividad en nuestra vida frente al pecado. Nuestra obediencia debe ser integral y pura. Así que debes seguir obedeciendo en la presencia de Dios continuamente. Debes seguir obedeciendo con toda santidad
Y en esta mañana vamos a continuar con las otras dos verdades que Pablo nos muestra, movido por el Espíritu Santo, para que sigamos obedeciendo la palabra de Dios. Esta tercera es la esperanza. La esperanza. Obedecemos con esperanza. Versículo 14 al 16. Observa lo que dice ahí en el versículo 14. Que guarde el mandamiento sin mancha ni reproche hasta ¿qué? Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y así que Pablo está diciéndole a Timoteo y diciéndonos a nosotros que nuestra obediencia debe continuar con los ojos puestos en el futuro, con los ojos puestos en la esperanza que se manifestará nuestro Señor Jesucristo. Eso sucederá. Estamos viviendo con esta expectativa. ¿Será hoy cuando el Señor se manifieste? ¿Será hoy cuando Cristo Jesús vuelva? Así debe ser nuestra obediencia. Hoy debo seguir obedeciendo. Señor, ayúdame a obedecer con la esperanza de que hoy a lo mejor puede ser que tú vengas. Y termina el día, el Señor no vino, pasa un día y viene otro nuevo día. Y el Señor puede venir en ese día. Pero como han pasado muchos años, no sé cuántos años de vida tiene cada uno, y todavía el Señor no ha venido, entonces empezamos a decir, bueno, todavía, a lo mejor viene la siguiente generación. A lo mejor viene la otra. Y eso afecta a nuestra manera de vivir. No vivimos con los ojos puestos en la venida de Cristo. Vivimos con los ojos puestos en nuestros problemas cotidianos o en las cosas que se nos ofrecen en nuestra vida cotidiana. ¿Recuerda cuando Pedro salió de la barca al ver a Jesús en medio de la tormenta y empezó a hundirse? ¿Cuándo qué? Cuando miró alrededor y vio todo lo que le rodeaba. Y fue el Señor quien lo agarró, lo levantó, lo sacó. Y en muchas ocasiones, de manera parecida o figurada, nuestra manera de vivir, sin poner la expectativa en que Cristo va a venir en cualquier momento, entonces empezamos a relajarnos. Recuerda cómo el Señor Jesús también enseñó esto acerca de siervos, que su amo le dio ahí el cuidado de su siervo y como decía, mi Señor se tarda en venir y empezó a golpear a los siervos, empezó a hacerlo mal, pensando que todavía tendría tiempo de arreglarlo antes de que el Señor venga. Pero el Señor vino y lo cogió, podríamos decir así, infraganti. Y esa es la forma en la que nosotros debemos enfrentar nuestra obediencia. Obedecemos a Dios con la esperanza de que Él viene en cualquier momento. Y por eso somos llamados a velar. Y velar en obediencia. Porque queremos serle agradable. Cuando Él venga, queremos que Él reciba toda gloria. No queremos estar avergonzados. Así que Pablo le dice que debe obedecer con la esperanza puesta en la venida de Cristo. Es decir, la palabra de Dios nos está diciendo hasta cuándo y cómo debemos obedecer. Y nuestra obediencia puesta en la esperanza de la venida de Cristo tiene dos aspectos en este versículo. Dos aspectos. En primer lugar, la duración. ¿Verdad? Míralo ahí. Dice que guarde el mandamiento sin mancha, sin reproche, hasta la manifestación. Cuando dice hasta la manifestación, está describiendo la duración de tu obediencia. Quiere decir que Pablo le describe que la obediencia de Timoteo y del creyente debe perdurar, que debe perseverar, que todavía debe seguir obedeciendo, que todavía no hemos dejado de estar libres de esta pelea, de esta lucha, de esta batalla espiritual. Que habrá un tiempo en que ya no tendremos que luchar la batalla que ahora mismo estamos enfrentando. Nuestra vida por la eternidad será una vida de obediencia. Aquí no hay límite para nuestra obediencia. Habrá un tiempo que el Señor se manifieste. Pablo no está diciendo, a partir de ahí ya podéis dejar de obedecer, no. Lo que Pablo está diciendo es que si tienes que obedecer el mandamiento de pelear la buena batalla, eso acabará un día. Eso terminará un día. Tienes que continuar peleando. No hay un momento en que nuestra obediencia no sea necesaria. No hay nada que justifique nuestra desobediencia. No hay nada que justifique nuestra desobediencia. No hay nada. Todavía hay tiempo. Todavía debemos seguir obedeciendo, luchando la buena batalla. No debemos relajarnos.
La campana no ha sonado. Los pitidos del final de la batalla o del partido no terminó. El corredor no ha llegado hasta la meta todavía. No hay un momento en nuestra vida en que podamos permitirnos la desobediencia. La gracia no es para pecar. La gracia de Dios no ha sido dada para pecar. La gracia de Dios ha sido dada para cubrir nuestros pecados por encima de todo, pero no para pecar. No es un permiso para seguir siendo pasivos en nuestra falta de perseverancia. Y por eso, si Timoteo necesitaba este llamado y Pablo se lo recordaba, es que tú y yo también lo necesitamos. Tú y yo también debemos recordar que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Que el poco tiempo que estamos viviendo, tan pronto son plantados, tan pronto están ahí, que el Señor sopla y desaparece. Así es la vida del hombre, que hoy es y mañana no está. Entonces nuestra vida, que es corta, se nos llama a considerar y tener la esperanza de que la venida de Cristo está pronto a suceder y se nos anima. Sigue, un poco más, hasta que Él venga, sigue. Como le dicen los ciclistas, venga, dale, que queda poco, 1 kilómetro, 100 metros. Porque así necesitamos ser animados, recordando que nuestra meta ya fue alcanzada por Cristo, pero Él volverá un día y nos recogerá. Entonces, nuestra pelea a la buena batalla se acabará. Pero si tú eres un creyente, entonces tu llamado es a seguir obedeciendo la palabra de Dios con los ojos puestos en la esperanza. Siempre es tiempo de obedecer. Hasta la manifestación no es que habrá un tiempo para la desobediencia. Siempre es tiempo de obedecer. Pero sobre la duración no solamente nos dice hasta qué, sino que además nos dice cuándo. ¿No lo dice en el texto? Mira lo que dice el versículo 15. La cual manifestará ¿cuándo? A su debido tiempo. ¿Qué significa? Ni tarde ni pronto. Cuando Él quiera. Cuando Él quiera, ni tarde ni pronto. Cuando Él ha determinado. No está esperando nada, hermano. Dios no está esperando nada. Dios va a venir cuando Él ha decidido venir. Y Él está controlando, dirigiendo cada evento. Y Él va a venir cuando Él cumpla su promesa. Dios no te quiere hacer sufrir sin necesidad. Dios no está tardando su venida, como dice Pablo a los creyentes, como algunos piensan que el Señor viene con tardanza porque Él nos quiere hacer sufrir innecesariamente, sino que Dios tiene un plan perfecto en el que nuestra obediencia descansa en su providencia. Recuerda que es la providencia de Dios. La providencia de Dios es su soberanía, su gobierno actuando en cada evento de la vida. Todo lo que pase, que te dobles el pie, que te salga mal una analítica, cualquier cosa que suceda en tu vida, eso ha sido controlado por Dios. Esa es su providencia. Cómo Él guía cada evento. Entonces confiamos en que a su tiempo Él vendrá. Y nos ha dicho que hasta que no venga, nosotros ¿qué debemos hacer? Seguir obedeciendo. Seguir obedeciendo. Seguir peleando la buena batalla hasta que Él venga. A su debido tiempo no significa que habrá un tiempo en que ya no tengamos que ser obedientes, sino que estaremos librados de la presencia del pecado en esta lucha contra la falsa doctrina, contra nuestro pecado, contra el mundo, contra el diablo. Se acabará un día toda esa batalla, esa lucha. Nuestra obediencia saldrá como la respiración sale. Un día obedeceremos tal como respiramos. Nos saldrá solo. Hoy día no, hoy peleamos, hoy luchamos, pero un día seremos librados de la presencia del pecado y obedeceremos tan fácilmente como respiramos. Así que Dios determina cuándo se acabará esta batalla. Este será cuando Él quiera, cuando Él lo ha establecido ya. El final de la lucha contra el pecado, el mundo y el diablo se acabará, pero eso sucederá cuando Él quiera. Mientras tanto, guarda el mandamiento sin falta y sin reproche. Sigue obedeciendo, sin miramiento, completamente y puramente. Así que, hermanos, obedecemos con la esperanza de que un día nuestra obediencia
será completa y perfecta. Pero hasta ahora nuestra obediencia implicará lucha, sacrificio. Obedeceremos con la esperanza de que un día Dios tiene determinado que nuestra lucha contra el pecado acabará. Hasta ese momento, entonces, hermano, tienes la esperanza asegurada que Él vendrá. Así que tú y yo debemos seguir obedeciendo a Dios. No solamente se nos habla de la esperanza de la duración, sino de la esperanza del evento, la esperanza de lo que sucederá. Míralo ahí, la manifestación. La manifestación es lo que esperamos, es la esperanza nuestra. Versículo 14, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo quien se manifestará. Dice nuestro Señor Jesucristo, no dice el Señor Jesucristo, porque lo está hablando en modo común. Tenemos al Señor Jesucristo como nuestro. El Señor Jesucristo un día se manifestará, pero si no es tu Señor, derramará su ira sobre ti y no querrás que ese día venga. Pero cuando Pablo le dice a Timoteo, se manifestará nuestro Señor Jesucristo, lo que está diciendo es que somos suyos. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesús. Cristo, ese es su nombre, el Salvador. Tu Salvador vendrá un día. Esa es la esperanza que tenemos. A la venida gloriosa, cuando establezca su reino justo en la tierra. Por eso no confiamos en las cosas que los políticos dicen, en las cosas que los políticos hacen. Nos importa un bledo, porque nosotros tenemos puesta nuestra esperanza en nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, que Él establecerá en esta tierra un gobierno justo, perfecto, y nosotros ya habremos sido transformados a un cuerpo glorioso, capacitados para una obediencia perfecta. ¿Cuán importante es para ti obedecer a Dios? ¿Cuán importante? Hazte la pregunta. ¿Cuán importante para ti es cada día hacer la voluntad de Dios? Glorificarle de ese modo. Exaltarlo como tu Señor, sometiéndote a su voluntad. Si es muy importante para ti, se te anima a que sigas obedeciendo, porque un día llegará la manifestación de tu Señor Jesucristo. Y en la transformación que recibiremos, podremos obedecerle de manera perfecta. Se cumplirá nuestro sueño. Nuestro sueño no es el sueño de nuestra satisfacción propia. Nuestro sueño es que nuestro Salvador vuelva, venga y podamos estar con Él y ver su rostro y obedecerle perfectamente. Se cumplirá su promesa. Se cumplirá su palabra. Un día Cristo se manifestará y lo hará con toda la autoridad que posee. ¿Qué dijo Él delante de Pilato? Yo tengo toda la autoridad, no tú. En otras palabras, ¿verdad? En otras palabras. Tú no tienes autoridad si no te la hubiera dado mi Padre que está en los cielos. Además, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, los que son parte de mi reino pelearían por mí. Ese es nuestro deseo. Ser transformado y disfrutar de la autoridad de Cristo en su reino. En esta tierra real, y nosotros obedientes a Él, pero libres ya de la batalla de la santificación, de la batalla contra los rebeldes a la palabra, de la batalla frente a los falsos ministros de Cristo, de la batalla de la fe. Nuestra obediencia será perfecta bajo su señorío. Esto es la motivación. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que esperamos los creyentes, y esto debe llevarte a la obediencia. Cuando yo era joven y mis padres iban de viaje, nos quedábamos mi hermana y yo solos en casa, la cocina iba acumulando platos, el cuarto iba acumulando calcetines y ropa. Cuando ya sabíamos que venían, no había móvil en aquella época, pero nos imaginábamos que iban a volver, la tarde del domingo se volvía el momento en el que hay que prepararlo todo. Porque van a venir papá y mamá, y como véanlo cómo está la casa, a veces cuando llegaban antes de lo previsto, se manifestaba nuestra desobediencia. No hace falta que Cristo venga para que pueda ver cómo estamos viviendo esperando su venida. Él ya lo sabe. ¿Cómo estás esperando a la venida de Cristo?
Y esa manifestación de Cristo la hará el Padre. Mira lo que dice el versículo 15. La cual manifestará a su debido tiempo. Él, y continúa una descripción, que algunos de estos atributos se refieren al Padre y al Hijo, y otros atributos se refieren concretamente al Padre. Pero aquí el punto es que el Padre, a su debido tiempo, cuando Él ha determinado que Él es el que ha diseñado el plan perfecto, el Hijo volverá porque será el Padre quien lo manifestará. Y se describe ahí esos atributos de la manifestación. Podremos resumir o dividir estos atributos en 4 categorías. Mira conmigo estas 4 categorías que nos muestran cómo debemos obedecer con la esperanza de saber quién es Dios, aquel que manifestará a su Hijo. La primera categoría es la autosuficiencia. Autosuficiencia. Dios es autosuficiente y se ve en 2 atributos. Hay 4 categorías con 2 atributos cada uno. Míralo conmigo. En primer lugar, versículo 15. La cual, y esa la cual se refiere a la manifestación de Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo, en primer lugar, el bienaventurado y único Señor. Ahí está el primer grupo, la primera categoría en 2 atributos descritos. El bienaventurado y único soberano. Ahí se ha descrito con 2 atributos, Él es autosuficiente. ¿Qué significa bienaventurado? ¿Cómo es que Dios es bienaventurado? Es más, Dios es el bienaventurado, el único bienaventurado. ¿Qué significa que Dios sea bienaventurado? La mayoría de las veces, podríamos decir todas las veces menos 2, esa palabra bienaventurado se usa para referirse a personas, a hombres y mujeres. ¿Recuerdan Mateo 5 en el Sermón del Monte? Las bienaventuranzas, sí, ¿no? Es familiar para nosotros. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? Las bienaventuranzas normalmente muestran el gozo o la bendición sin comparación de alguien por haber recibido un bien. El gozo que una persona tiene por haber recibido algo que no le pertenecía. Tú y yo, los hombres, somos bienaventurados porque hemos recibido algo que no era nuestro, que se nos ha dado. Así que somos bienaventurados por algo de fuera de nosotros. Pero escucha, cuando esta palabra se usa para Dios, significa que Dios es bienaventurado con todo lo que es. ¿Me escucha? Dios es gozoso, suficiente con todo lo que Él ya es. Tú eres gozoso con lo que Dios te da, que no tenías. Pero Dios es gozoso con todo lo que Él ya es y no necesita a nadie más para ser bienaventurado. Él es bienaventurado tal como Él es. No te necesita a ti para ser bienaventurado. No te necesita. No hacemos que Dios sea bienaventurado. Él es bienaventurado desde la eternidad, hasta la eternidad, por quien es Él. Porque Él es autosuficiente. Él es completo en sí mismo. Él tiene un gozo en sí mismo que nadie lo puede aumentar más, porque Él ya es plenamente gozoso en sí mismo. Hay un libro de un hermano que escribió y él mostraba en el título de este libro los deleites de Dios. ¿En qué se deleita a Dios? Y lo primero en lo que Dios se deleita es que Dios se deleita en sí mismo. Dios se deleita, es gozoso, bienaventurado, tal como Él es. Y punto. Nadie puede añadirle más. Por eso Él es bienaventurado. ¿Qué significa gozoso? Autosuficiente en sí mismo. Cuando el Señor dice, bienaventurados los que lloran, no son bienaventurados porque lloren, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, son bienaventurados ¿por qué? Porque ellos serán consolados. Esa es la razón. Pero cuando se presenta aquí a Dios como el bienaventurado, es porque Él en sí mismo, tal como Él es, por la eternidad, es completo, suficiente. Se deleita en sí mismo. Así que, hermano, obedecemos a Dios porque es lo que Él merece, pero no con la expectativa de pensar,
es que Dios necesita mi obediencia. No, no es verdad. Dios no necesita ni siquiera tu obediencia. Tú necesitas obedecerle. Si hay una necesidad, es que tú necesitas obedecerle, porque Él lo merece. No obedeces a Dios porque eso es lo que Él quiere de ti, porque para eso te creó y te salvó, porque necesita que tú cumplas para Él cosas que le van a agradar y bendecir. Y si tú no lo haces, entonces Él ya no va a estar gozoso y bienaventurado. No, ni mucho menos, ¿eh? Claro que Pablo dice que entristecemos al Espíritu Santo cuando pecamos en nuestra vida, pero eso no significa que estemos haciendo de Dios alguien que ha perdido su gozo en sí mismo, completo. Así que obedecemos a Dios porque sabemos que Él es autosuficiente, no porque lo necesite, sino porque Él lo merece. Mira a Tito, capítulo 2, versículo 13. Le dice Pablo a Tito, que es otro siervo del Señor, que está en Creta, también peleando la buena batalla, y le dice, aguardando la esperanza, ¿cuál? ¿Cómo es esa esperanza? Bienaventurada. Es la esperanza que va a completar nuestro gozo. Es una esperanza de la suficiencia de Dios obrando para su gloria, para nuestra bendición. Y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Le faltan palabras a Pablo para añadir aquí, porque está resaltando por encima de toda expectativa en tu vida, no como salga mañana lo que esperas que suceda, no es cómo va a salir esta tarde lo que uno espera que suceda, no. La mayor expectativa que tenemos para que se cumpla es la expectativa de que se cumpla, aguardamos la esperanza bienaventurada, la que de verdad trae gozo a la vida. ¿Recuerda cuando esperabas en el andén del tren o en el aeropuerto a que llegara alguien que deseabas que llegara? ¿O que sonara el timbre del portal porque ya llegaban en coche? Ese deseo, esa alegría cuando llega alguien que esperas que llegue, no tiene comparación con la esperanza bienaventurada de la manifestación del glorioso Señor Jesucristo. Pero Él es bienaventurado en sí mismo. Hay dos veces que se usa esa palabra bienaventurado para Dios, y las dos están en 1 Timoteo. Una está en el capítulo 6, versículo 15, el bienaventurado, pero la segunda está en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Y Pablo dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Ahí está esa palabra. Dios bendito, 1 Timoteo 1, 11. Dios es bendito significa que Dios es bienaventurado en sí mismo. Así que nuestra obediencia, hermano, no aporta nada a Dios que Él no posea ya. Nuestra obediencia no aporta nada a Dios que Él no posea ya en sí mismo. Obedecemos a Dios porque lo merece y obedecemos a Dios porque eso es una bendición para tu vida. ¿Tú quieres disfrutar el verdadero gozo? Está en obedecer la palabra de Dios de manera pura y completa. Así que no obedecemos para aumentar el gozo de Dios, ya que Él es perfecto en gozo y aprueba nuestra obediencia siendo de su agrado, claro que sí. Él muestra que lo que estamos haciendo le agrada. Y esa es la expresión que Él muestra su gozo cuando el pueblo hace su voluntad. No porque aumentamos gozo a Él, sino porque caracteriza y nos muestra que eso es conforme a su voluntad. Autosuficiente es porque Él es bienaventurado, pero también el único soberano, versículo 15. Obedecemos al que es autosuficiente por ser bienaventurado, también autosuficiente por ser único soberano. Único soberano. Y aquí se refiere al trino Dios. Dios es autosuficiente, único en soberanía. En este mundo, al único que es soberano, lo llaman como dictador. Porque el hombre no es capaz de entender que alguien pueda ser absolutamente soberano sin ser un dictador. Porque va a hacer todo lo que él quiere pecaminosamente. Pero ante los ojos de Dios, Él es absolutamente soberano sin ser dictador, porque Él es perfecto, justo.
Él es suficiente, no necesita a nadie más para gobernar. Él es el único soberano porque no comparte su soberanía con nadie. Él es soberano y no es una contradicción en la perfecta soberanía de Dios dentro de la Trinidad, porque el Padre es soberano, el Hijo es soberano y el Espíritu Santo es soberano, pero ellos también se someten en el ejercicio de sus funciones a la autoridad mutua. Es un perfecto sometimiento. El Hijo se somete al Padre, pero el Hijo no deja de ser soberano por someterse al Padre. Porque hay un único soberano y este es Dios, y Dios en tres personas. Y ahí hay no contradicción, sino una perfecta armonía. Lo que el Padre manda, también lo manda el Hijo, y lo que manda el Hijo, también lo manda el Espíritu Santo. Así que único soberano no se refiere solamente al Padre, sino al atributo de la Trinidad, el único Dios verdadero. Ahora, no hay nada que se contradiga en la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre no va a mandar algo que el Hijo manda lo contrario. Hay una perfecta unidad. ¿Recuerda a alguien que tuvo que aprender esto? Bueno, todos tenemos que aprender esto. Pero en el Antiguo Testamento tenemos a alguien que tuvo que aprender cuán soberano es Él. En aquella época no había otro como Él. No había un rey como Él. Él era el rey de reyes en aquella época. Rey de reyes en minúscula todo, ¿eh? Todo en minúscula. Él decía que Él era el soberano. Además se construyeron monumentos y estatuas hacia Él. ¿Recuerda quién es? Nabucodonosor. Daniel capítulo 4. Él, creyendo que era el soberano de la tierra, fue humillado y estuvo comiendo como un animal, hierba del campo, desnudo, perdió el juicio, le creció el pelo, las uñas. Pero cuando pasó ese tiempo, dice Nabucodonosor esto, Daniel 4:34, pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Así como tú y yo debemos obedecer, sabiendo que el que tiene toda la autoridad es soberano y suficiente en sí mismo. Un día manifestará a su Hijo. Y si te carga, te pesa obedecer al Señor, tú no estás hecho para la eternidad. Porque la eternidad es completamente obediencia al soberano único. Así que seguimos obedeciendo con la seguridad de saber cuál es la voluntad soberana de Dios sin contradicciones, sin confusiones, revelada en su palabra. Hemos dicho que obedecemos al Señor, obedecemos su palabra porque vemos su atributo de autosuficiente, ¿verdad? Lo hemos visto en el versículo 15, el bienaventurado y único soberano. La segunda categoría de sus atributos que nos mueven a obedecer al Señor continuamente es que Él es el gobernador y va aparejado con el único soberano. Pero ahora viene a recalcar esta función, este atributo. Él es el gobernador. Él es el que gobierna. Versículo 15 vuelve a tomar dos atributos o dos formas para hablar de esta categoría. Versículo 15, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Son atributos de Dios que resaltan su autoridad suprema sobre toda autoridad de la tierra. Literalmente dice Rey de los que reinan y Señor de los que tienen señorío. Rey de los que reina y Señor de los que tienen señorío. El Rey de los reyes. Los reyes están bajo su reinado, su autoridad. El Señor de los señores. En el resto del Nuevo Testamento se describe con estos atributos a nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 17, versículo 14. Cuando dice ahí, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es, ¿qué dice? Señor de señores y Rey de reyes.
El Señor Jesucristo, el Cordero, recibirá la ofensiva, el ataque de todos los reinos de la tierra. Y como Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él los vencerá. Esa es la razón. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vencerá a todos los que se oponen a Él. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Así que el Señor de Señores está acompañado de los que se benefician de su señorío, de su victoria, de su poder, de su justicia. Los que están a su alrededor son los creyentes. No solamente la iglesia, sino también todos los fieles del Antiguo Testamento y los que han de creer en Cristo. Somos los escogidos. Somos los llamados, los fieles. Qué curioso que se nos llama fieles. A los que ahora no somos fieles, pero un día lo seremos. Y por eso sigue obedeciendo. Sigue obedeciendo. Con la expectativa de que el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, un día volverá y tenemos esta esperanza. O también se describe en Apocalipsis 19. Mira conmigo ahí, Apocalipsis 19, versículo 11. Dice el apóstol Juan, movido por el Espíritu Santo para revelar esta visión. Versículo 11. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese fiel está en mayúscula. Los demás somos fieles o llegaremos a ser fieles, pero Él es fiel perfectamente, completamente. Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Así que nadie conoce no es que nadie sabe cuál es su nombre, porque el versículo siguiente lo ha dicho. Su nombre es el Verbo de Dios. Lo que está diciendo es que su nombre nadie lo posee. Nadie sabe cómo es llamarse así. Nadie conoce cómo es llamarse de esta forma. Y está vestido de un manto empapado en sangre. Posiblemente muchos dicen que esa es la manifestación todavía de su sufrimiento. Otros dicen que esta es la consecuencia de sus actos, lo que Él está haciendo. Está empapado en sangre por el juicio que Él va a traer a los que va a matar. Versículo 14, y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino blanco y limpio, le seguirán sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Él trae el juicio y vendrá acompañado posiblemente de todos los creyentes, toda la iglesia. Versículo 16, ¿qué dice ahí? Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quieres obedecerle? Esto no es suficiente todavía para que sigamos obedeciendo. Obedece al Rey de Reyes y Señor de Señores, que un día manifestará a su Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entre todos los reyes, entre todos los señores de la tierra, Dios está por encima y gobierna. Y establecerá un reino en esta tierra que gobernará con justicia. Porque Él es justo. Así que seguimos obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Porque no hay autoridad sino es la que viene de parte de Dios. No tenemos ningún conflicto ante quien debemos obedecer. No sabemos a quién obedecer, no debe haber conflicto. Obedece siempre al soberano. Obedece al que gobierna. Nuestra obediencia siempre es a Dios quien tiene toda autoridad. Esto incluye que debemos obedecer a las autoridades civiles cuando no va en contra de la palabra de Dios. Y no debemos manifestarnos en contra de ellos, porque Dios los ha puesto para cumplir su voluntad. Nosotros como iglesia debemos honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores y dar este testimonio frente a las autoridades que nos gobiernan en la tierra. Dice el Salmo 136, versículo 3. Da gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Lo caracteriza. No es Señor de señores porque es un dictador. Él es el misericordioso. Así que dale gracias.
Agradece, alaba al Señor, obedece al Señor, porque cuando desobedezcas recibirás misericordia si te arrepientes. La tercera categoría es que Él es único. Podríamos decir que Él es santo, pero lo decimos porque es lo que más se repite ahora en estos dos atributos. Obedecemos al que es único, al que es santo, versículo 16. El único que tiene inmortalidad. Y observa, y dice, y habita en luz inaccesible. Pero ahí también debería venir la palabra, el único que habita en luz inaccesible. El único que tiene autoridad y el único que habita en luz inaccesible. Si hay una luz inaccesible, ¿quién está allí? Él es el único que habita en esa luz, a la cual nadie puede acceder. Él es único. Tener inmortalidad es que Él nunca vivió. No, el que nunca nació. Él tiene inmortalidad porque Él siempre ha existido, no nació. Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo nacieron. El Hijo en un momento dado nació de una virgen, pero Él ya existía, ¿verdad? Entonces Él tiene inmortalidad y tu obediencia está por encima de tu vida. Porque Él no solamente da vida a todas las cosas, sino que nadie puede evitar que dé vida a todas las cosas, porque Él nunca morirá. ¿Lo has escuchado? Él da vida a todas las cosas y nadie le puede quitar la vida a Él para seguir dando vida a todas las cosas. Él es inmortal. Él no nació un día y un día morirá. Él no enferma, Él no se cansa, Él no tiene limitaciones, Él siempre ha existido y existirá. Dios nunca se ve amenazado por la muerte. Tú y yo sí, en cualquier momento. No hace falta que hagas nada. Tu corazón se para y ¿qué vas a hacer? Vas a aferrarte a la vida. Así que la muerte siempre nos amenaza. Pero aquel a quien obedece y tu vida está en Él, en sus manos, la muerte no le amenaza. La muerte no puede contra Él. Así que Dios, siendo inmortal, supera toda amenaza. Así que somos motivados a seguir obedeciendo, sabiendo que nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Él es el único que habita en luz inaccesible. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios es único en gloria, en santidad. Y que solo podemos estar en su presencia por medio de la justicia perfecta de Cristo. Nadie puede acceder a su presencia, a su gloria, si no es con la propia gloria de Dios, con la propia vestimenta de su justicia. ¿Y esto cuándo sucederá? Cuando nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. Seguimos obedeciendo a Dios con la seguridad de que solo podemos acceder a su presencia con la perfecta obediencia, la cual seremos transformados por gracia a esa realidad por los méritos de Cristo y no por nuestro esfuerzo. Ningún hombre puede acceder a la gloria de Dios sin la justicia de Cristo. Ningún hombre puede acceder a Dios sin el perdón de sus pecados. Por cuanto todos pecaron, ¿y qué dice Romanos 3:23? Fueron destituidos en la Reina Valera. Pero el original dice, no alcanzaron, no alcanzan, no pueden llegar a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos pecaron. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Fueron echados de la presencia de Dios. Ya no puede acceder a Dios. La única forma en la que puede acceder a la luz inaccesible es por medio del perdón de tus pecados, por la justicia de Cristo. Si no, serás echado afuera a las tinieblas, donde será el sufrimiento eterno. Son los ángeles santos los que están en su presencia y son los pecadores santificados por la sangre de Cristo los que un día estaremos. Tú sigue obedeciendo, porque un día serás transformado completamente y podrás acceder a su gloria por la justicia de Cristo. Y en cuarto lugar, la cuarta categoría, Él es invisible. Él es invisible. Aquí en el versículo 16, a quien ningún hombre ha visto, y también la segunda categoría, a quien ningún hombre puede ver. Si vemos a Cristo, es porque Él se hizo hombre. Pero a Dios nadie le vio jamás, a menos que Él se manifieste de algún modo, pero no en toda su gloria, sino en una gloria
velada. En el monte de la transfiguración Él levantó ese velo un poquito de su carne y sus ropas fueron transformadas y vieron un poquito la gloria del Hijo. Dios no puede ser visto porque Él es espíritu. No tenemos otra referencia de obediencia fuera de la de Cristo y Él es el que nos ha mostrado la perfecta obediencia al Padre que no puede ser visto y Él lo reveló. Por eso ningún modelo perfecto de obediencia está en un ser humano, sino en el Dios que no puede ser visto. ¿En quién vas a poner tu mirada? Porque no hay nadie entre nosotros que podamos poner nuestra mirada y tenerlo como modelo, sino aquel que es invisible en su perfección, en su gloria. Así que no nos imitamos nosotros mismos, sino imitamos a Cristo Jesús, quien mostró al Padre y quien dice el texto, ningún hombre puede ver. Así que si Dios es espíritu y ningún hombre puede verlo, significa que ningún hombre puede verlo a menos que sea transformado. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33:20, Dios dijo, no puede ver mi rostro, porque nadie puede verme sin morir. Nadie puede verme y vivir. Esto no lo soportarías. ¿Por qué? Porque tú no puedes verme en tu condición. Con tu pecado no podrás ver a Dios y seguir viviendo. Pero Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8, nos muestra que Isaías vio al que estaba sentado en el trono. Y vio cómo estaban los ángeles cantando, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. Entonces dijo Isaías, ay de mí porque perdido estoy. ¿Por qué? ¿Se ha visto al santo? Pues soy un hombre de labios inmundos. Estoy perdido. Y en medio de un pueblo de labios inmundos. Y así he visto con mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Así que ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Y eso Isaías lo sabía. Pero dice el versículo 6, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca. Y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. Ahora sí puedes verlo. Ahora sí puedes verlo. Tu pecado ha sido perdonado. El hombre en su pecado no puede ver a Dios y seguir viviendo. Solamente aquellos que han sido purificados y perdonados de sus pecados podrán estar en una condición en la que por toda la eternidad podrás ver a Dios. Así que sigo obedeciendo con la esperanza de que un día le veremos. Y terminamos en 2 minutos, la finalidad. Hemos dicho, obedecemos por solemnidad, obedecemos en la pureza, obedecemos con la esperanza de su manifestación, obedecemos con la finalidad. Versículo 16. ¿Cuál es la finalidad? Mira ahí, versículo 16. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Es decir, Pablo ha terminado diciendo que todo lo que tú y yo estamos haciendo, Timoteo, todo lo que tú y yo estamos haciendo, hermano, peleando la buena batalla, y debemos seguir haciéndolo hasta que Él venga, tiene una finalidad. ¿Cuál es? Que Dios sea honrado y que podamos alabarle con nuestra obediencia. No obedecemos a Dios para nuestra gloria. No obedecemos a Dios para que nos vean bien. No obedecemos a Dios para nuestra fama. Entonces ya sería desobediencia. Dejamos de obedecer a Dios y justificamos nuestra desobediencia cuando buscamos nuestra gloria. Buscamos satisfacer nuestros deseos, buscamos nuestras pasiones pecaminosas. No, seguimos obedeciendo con la finalidad ¿cuál? No de alcanzar salvación, ya que la hemos alcanzado por gracia, sino seguimos obedeciendo para alabanza y gloria de su nombre. No obedecemos para recibir una corona. No obedecemos para recibir un dominio en el reino justo que Cristo establecerá.
No obedecemos para recibir después beneficios y bendiciones, porque todas serán puestas bajo sus pies, porque de Él es nuestra obediencia. Obedecemos porque Él nos capacita, nos permite y es misericordioso. Así que obedecemos con la finalidad de bendecirlo, de alabarlo, de proclamarlo, de exaltarle. No obedecemos a Dios para alcanzar el cielo. No obedecemos a Dios para demostrar nuestra justicia. Obedecemos a Dios para su gloria. Así que sigue obedeciendo, hermano. Espero que estas 4 verdades te motiven. Ora al Señor. Señor, ayúdame a seguir obedeciendo. Si esto no te motiva, entonces arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo como Señor y Salvador, porque entonces estás muerto. Si esto no te motiva, estás muerto. Necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo como Señor y Salvador. Y firma delante de ti, sin abrir tu boca. No es necesario. El predicador no tiene que pedir que los demás digan amén. Yo no necesito escucharlo, pero fírmalo como Pablo lo firma aquí, en tu propio corazón. ¿Qué termina diciendo el versículo 16? Amén. Firma este compromiso delante del Señor diciendo, Señor, esto es cierto. Así debe ser mi obediencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gloria, porque es una gloria inalcanzable, incomparable. Señor, gracias porque en tu gloria tú has querido, Señor, salvar a algunos pecadores por gracia para que nosotros seamos bienaventurados, de tener comunión con el que es perfecto en bienaventuranza, suficiente en sí mismo. Por eso te pedimos perdón porque nos relajamos demasiado, nos relajamos mucho en esta vida. Pensamos que tú no volverás hasta que pasen muchos años y no nos importa cómo tú nos encuentres cuando tú vengas. Y eso es pecaminoso, una falta de temor, una falta de honra a tu nombre, Señor. Por eso ayúdanos a pelear en dependencia de tu Espíritu Santo, tomando fuerza de tu palabra, en oración y en los méritos de Cristo. Señor, ayúdanos a seguir obedeciendo. En el nombre de Jesús. Amén.